buen día, mis amigos. Les saluda Marino Valerio. Muchas gracias por seguirme y por compartir mi canal. Acuérdense que este es un canal educativo para ingenieros, agricultores, estudiantes, para todo el que esté interesado en la agricultura moderna. El día de hoy quiero hablarle sobre lo que viene siendo la deficiencia de magnesio, para que junto conmigo aprendan cómo se identifica en campo una deficiencia de magnesio en una planta, mientras llegan los resultados del laboratorio. Así que acompáñame a ver los síntomas y qué debemos hacer para controlar una deficiencia de magnesio en nuestro cultivo. Sígueme para acá y vamos a ver cómo se muestra en la planta. A modo de introducción, quiero decirle que el magnesio en la planta es un elemento básico e importante porque es uno de los elementos que actúa principalmente en lo que es la fotosíntesis, en la coloración de la planta. El color verde, un verde bonito, lo vamos a lograr con magnesio. Si no tenemos ese magnesio disponible en las cantidades necesarias en nuestro cultivo, las plantas van a presentar diferentes síntomas en esta zona, en la parte, entre la parte de abajo y la parte media de la planta. Aquí van a presentar la deficiencia de magnesio. Normalmente los que es macro elementos se presentan de aquí hacia abajo. Cuando son microelementos se van a presentar en la parte de arriba, en lo que es la cabeza. Entonces, aquí en esta planta estoy viendo lo que es la deficiencia de magnesio que se presenta en las hojas con este síntoma muy característico. Son unas coloraciones amarillas en el medio de las dos nervaduras de las plantas. Ese síntoma característico que se presenta de color amarillo entre nervaduras de la planta es una deficiencia de magnesio. Recuerden, tiene que ser en hoja vieja. En las hojas jóvenes no se alcanza a manifestar lo que es la deficiencia de magnesio. Entonces, el magnesio, por ser uno de los elementos importantes en nuestra planta, necesitamos corregirlo a tiempo para evitar pérdida en el rendimiento de nuestro cultivo, de nuestra cosecha. Cuando tenemos deficiencia de magnesio, nos va a bajar el rendimiento, nos va a bajar mucho la fotosíntesis, nos va a bajar el sistema radicular, lo vas a disminuir. Otra función que tiene el magnesio en la planta es que actúa sobre la coloración de la fruta. Cuando andamos con un desbalance de magnesio en las plantas, influye mucho sobre la coloración. Necesitamos tener un buen balance entre el magnesio y el potasio, y entre el magnesio y el calcio, para que pueda haber una buena coloración en la fruta. Normalmente lo que yo hago cuando preparo una nutrición en los cultivos es que del calcio, si utilizo una parte de calcio, media parte es de magnesio. O sea, el calcio siempre es 50% más que el magnesio. Eso es lo que yo hago normalmente. Normalmente manejamos con 100, 120 ppm hasta 150 ppm lo que es una nutrición con calcio, y de magnesio sería alrededor de 50 a 75 ppm. ¿Qué otros factores pueden provocar esta deficiencia de magnesio? Es muy importante que vean los síntomas, que lo aprecien bien en las hojas. Es un síntoma muy característico que se ve la coloración amarilla. Entonces es muy importante que lo aprendan a identificar. ¿Qué otra cosa puede provocar esta deficiencia? Cuando el cultivo empieza a llenar la frutificación, que comienza a llenar su fruto, a cargar fruto, que ya empieza la planta con su etapa de producción. En esa etapa de producción, el cultivo
demanda muchos elementos como el calcio, potasio, magnesio. Los macroelementos lo demanda en cantidades. En ese momento, el magnesio es el que la planta batalla más para recibirlo. Entonces, debemos estar atentos cuando empieza a cargar. En el momento de carga de la planta, ahí es que debemos de estar pendientes para evitar que no provoque una deficiencia agresiva o que nos perjudique en nuestro cultivo. Otro factor importante que podemos apreciar una deficiencia de magnesio es cuando la temperatura del suelo está fría. Normalmente esto sucede en la época del invierno. En el invierno, temperatura fría del suelo provocan deficiencia de magnesio. Es muy común que cuando nosotros trabajamos hidroponía, la hidroponía te va a presentar una temperatura más fría. Por tal razón debemos tener mucho cuidado de evitar que sea una deficiencia crítica, porque te va a afectar drásticamente tus rendimientos. Entonces, vamos a seguir viendo para acá lo que viene siendo la deficiencia en la planta para que logren identificar, grabar bien ese síntoma, que no se le olvide cuál es el síntoma de la deficiencia de magnesio, porque en este video especialmente quiero que salgan aprendiendo cómo la pueden identificar. Es muy fácil de identificar. Aquí se ve, es muy fácil de identificar, ¿sí? Son coloraciones amarillas entre una nervadura y otra, en las hojas viejas y normalmente en la parte media de la planta. Eso es muy importante. Así que hay que aprender a identificarlo. Algo básico, ¿cómo podemos corregir una deficiencia de magnesio en la planta? Además de los niveles que llevamos, tenemos que guiarnos por los análisis de laboratorio. Hacemos un análisis de laboratorio cada 15 días y con ese análisis de laboratorio vamos a determinar qué tenemos en el suelo y qué tenemos en el follaje. Un análisis de pasta saturada en el suelo y un análisis foliar. Con ese análisis foliar nos va a decir cómo andamos de magnesio, además de nosotros ver la característica física en el momento de nuestro recorrido en el campo. ¿Qué hacemos para corregirlo? Mi sugerencia: aplicaciones de nitrato de magnesio 5 gramos por litro, aplicación foliar que cubra bien la planta, bañar bien la planta, hacerlo en hora fresca de la mañana muy temprano o en la tarde muy tarde. Evitar hacer aplicaciones foliares con fertilizante en hora caliente. Pueden utilizar magnesio líquido, pueden hacer pruebas de 2 mililitros, 3 mililitros por litro de agua. Hagan siempre su prueba. Cualquier aplicación que vayan a hacer para corregir un problema, hagan un desarrollo, hagan su prueba y después decidan qué quieren aplicar o cuál fue la dosis más adecuada para corregir dicho problema. Así que ya saben, recuerden, suscríbanse a mi canal, compártanlo, no dejen de compartirlo porque este es un canal educativo que quiero hacerlo para que las personas aprendan, los ingenieros y los agricultores que aprendan. Así que ya saben, en el día de hoy, cómo corregir una deficiencia de magnesio. Muchas gracias, yo soy Marino Valerio. Muchos saludos. No se olviden de seguirme y activar la campanita.